Especial primero. The Unlimited Blade Works. Esto ni yo lo tenía planeado, ¿ok? Simplemente vino a mí como un rayo despertando mi imaginación. No sé ustedes, pero a mí, estas cosas me suelen pasar muy seguidas. Dicho de este modo, siempre cuando tengo una idea, dejo de lado porque no le veo muy interesante. Pero hoy, mientras jugaba Skyward Sword, escuché la música y se me vino el último clavo que necesito para dejar en claro un par de cosas, entre ellas, la creación de la leyenda más famosa entre todas y el origen del verdadero poder detrás de todos los semillas, Unlimited Blade Works. Para terminar, lo colocaré aquí, como un recuerdo que quiso florecer en la mente de Arturia pero dejo de lado al final. Con esto dicho, el especial 1, de Hero of Heroes. Especial 1, The Unlimited Blade Works. La imagen empezó con soldados siendo aplastados por una enorme roca. Otros soldados fueron traspasados por flechas y los que lograron escapar se encontraban muy malheridos, intentando escapar de algo. Los sonidos de enormes pisadas hacían retroceder a toda una legión completa, que quería huir despavoridos de aquella inmensa bestia a la cual nadie podía hacer frente. No retrocedan. No podemos permitir que pasen. Fue el grito de una voz algo femenina, intentando organizar a sus soldados para que sigan luchando hasta el fin. Aquel grito de valor que salía entre la multitud y encaraba a su peor enemigo, recobró cierta esperanza en los cientos de miles guerreros que aún sentían el temor de una muerte temprana y prematura. El rey salió a hacer frente a aquella bestia. Arturo Pendragón para todos sus súbditos, un rey incomparable para todos sus vasallos, una pequeña niña para los ojos experimentados. No era capaz incluso de mantener su inquietud, incluso cuando lo disimulaba muy bien. Frente a ella, lo único que veía era un enorme ejército de golems de piedra, un objeto raro y místico incluso entre estas tierras. Sus enemigos habían encontrado ayuda mística de algún mago encaprichado con la destrucción de las tierras que defendía ella, por ende, Merlin por igual. Aquella arma secreta le tomó por sorpresa tanto a sus soldados como a ella, no había forma de cómo detenerlo. No tenían las armas adecuadas para derribarlos, tampoco podían derribar a los arqueros, que detrás de la legión de piedra, acribillaban a los suyos, ni siquiera se podían acercar sin morir en el intento por una de sus pisadas. Artoria Pendragón, Lily, estaba en problemas, admitía incluso tener algo de miedo en enfrentarlo. Su asistente mago se encontraba indispuesto y no había nadie con los conocimientos necesarios para hacer frente a tal bestia. Sus soldados se estaban lentamente dispersando, el valor se empieza a desvanecer y la única esperanza era ella. Sin embargo, ella era todavía una novata, no tenía el poder ni la experiencia para hacerle frente. Lo único que podía hacer, era darles una falsa esperanza a sus súbditos. Incluso así, con el tiempo, todos iban a morir si no hacía algo para impedirlo. La presión la abrumó, no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, simplemente no había forma. Cerró los ojos con fuerza, intentando pensar en alguna solución. Aunque no lo admita, ella deseaba un milagro. ¿Pero qué demonios están haciendo? El grito surcó los cielos, dejándose escuchar por todos los soldados que estaban presentes. Ella abrió los ojos, sorprendida ante aquel grito que parecía no temerle a nada. Entre los soldados, un hombre corría hacia la dirección opuesta, con una mirada determinada y los ojos fieros cual animal. Su cabellera dorada iluminaba su caminar y llamaba la atención de todos aquellos que podían reconocerlo. Artoria vio sorprendida cuando finalmente estuvo a metros de ella, sin siquiera prestarle atención, su mirada siempre al frente, no retrocedan. No miren atrás. Solo los cobardes dejan que todo el sacrificio de sus compañeros sea en vano. Dicho esto, vio como una de las catapultas del enemigo disparó en contra de ellos, lanzando una piedra de fuego muy poderosa. Aquel hombre no dudó y se enfrentó por sí mismo a aquel disparo, bloqueándolo con su arma y usando una fuerza descomunal, logró hacer que cambiara de dirección, para el shock de la gran mayoría. No todo era felicidad, gran parte de su torso estaba chamuscado y respiraba con dificultad al realizar aquella hazaña, su espada estaba hecha pedazos, aún así, se volvió a poner en pie. No me voy a rendir. No voy a huir. Porque esto no se trata de mí. Se trata de aquel pueblo que intento defender. Les recordó a todos, que no estaban luchando para invadir, sino para defender a Camelot de ser destruida. No voy a permitirlo, dijo entre dientes, mientras algunos de sus dientes estaban manchados de sangre. Yo no lo permitiré. Fue su grito de guerra mientras corría hacia el ejército de golems y arqueros él solo. Todo mundo vio como el rubio que se encontraba desarmado en esos momentos, tomó un par de espadas clavadas en el suelo para enfrentarse al enemigo.
Los arqueros reían desde la distancia, lanzando sus arcos para matar en conjunto a aquel estúpido soldado raso. La lluvia de flechas ocultó la luz del sol, todos caerían en un solo lugar y era todo el rango donde se encontraba el rubio. Incluso cuando la mayoría pensaba que se trataba de su fin, lo vieron empuñar ambas espadas para bloquear las flechas que deberían de haberlo matado. El sudor se resbalaba por su frente, su respiración se agitó al realizar tamaña acción, pero aun cuando el cansancio lo consumía, él no retrocedió. Todos vieron sorprendido cómo aquel soldado llegó hasta los golems, los cuales torpemente intentaban matarlo con sus poderosos brazos. Ante la mirada de la multitud, lo vieron destrozar el primer golem con un par de tajos. Finalmente, había una luz al final del camino, la primera acción de aquella campaña que no parecía tener un final más que la derrota, la cual iluminó el camino de todos. Pequeños gritos de guerra se oían individualmente, corriendo primerizos sin importarle que iban completamente solos hacia una muerte segura. Los que todavía tenían miedo, veían sorprendidos como la valentía de aquel primer soldado, despertó el coraje en los otros pocos. El rubio por otra parte, se veía rodeado de golems, los cuales golpearon al unísono, abrumándolo en el suelo resquebrajado. Usando ambas espadas, él logra ganar con fuerza bruta, para seguidamente atacar a sus enemigos. Aún así, en cámara lenta, se veía el arma que se rompió ante la presión contra el torso de roca. Los fragmentos caían al suelo junto a los pedazos de aquel enemigo rocoso. Eso no detuvo a los golems. Uno cerca del rubio, intentó aplastarlo con su brazo, siendo bloqueado por su única espada. Pero otro aparecía de la nada, también con la misma intención. Un golpe en seco se escuchó en todo el campo de batalla. Los soldados miedosos veían con asombro cómo aquellos compañeros temerarios llegaron al rubio, protegiéndolo con sus escudos de aquel golem aquí. Le gritó uno de ellos, dándole su arma para que siga luchando. El rubio, con una sonrisa en su rostro, asiente y toma el arma destruyendo a ambos enemigos. Artoria veía a aquel pequeño grupo en la lejanía, totalmente sorprendida. Su atención fue robada cuando otros gritos más se escucharon, se trataba de por lo menos 20 soldados más, los cuales corrían con armas en mano, dispuestos a respaldar a sus compañeros. Aquel trío de guerreros que luchaban con fiereza, se volvieron en un pequeño escuadrón. Aquel escuadrón en poco tiempo se convirtió en un batallón. Los cientos de soldados se hicieron miles, así hasta estar completamente sola, detrás de sus valerosos guerreros que no temían a una muerte, guiados por aquel soldado dorado. El rubio luchaba con todo lo que tenía, usando cada minúsculo gramo de fuerza que todavía portaba en su interior. Las armas se rompían en poco tiempo de usarlas contra sus enemigos rocosos, pero se reponían gracias a la entrega de algún soldado que estaba cerca, otras veces, incluso se la lanzaban desde la lejanía para seguir luchando. Flechas. Advirtió un buen grupo quien miraba al cielo. Todos alrededor del rubio, usaron sus escudos para ponerse frente, bloqueando todas las que podían para defenderlo. Cuando la lluvia terminó, el rubio salió a toda velocidad fuera de aquella muralla, corriendo con ambas armas para destruir a sus enemigos. Sus movimientos eran perfectos, destruían en pocos segundos a los gigantes de piedra. Atrápela. Escuchó cuando una de sus armas se rompió. Sin mirar, salta para esquivar a su adversario y en ese mismo momento, logra obtener otra espada en el aire, cayendo al suelo con una sonrisa y una mirada de seguridad. El espectáculo era admirable, era increíble, era un milagro. Aquellos fueron los pensamientos del rey, quien miraba como todos parecían seguir apoyando a uno de los suyos, que no se estaba rindiendo. Todos respondieron a su determinación, dejando sus temores atrás, sus dudas, incluso sus propias vidas. Ella sentía una rara conexión con todo esto. Ante la mirada de todos, cualquiera podría pensar que simplemente le estaban provisionando de armas para que el soldado dorado luche por ellos. Pero era aún más profundo, la mirada entre el soldado rubio y sus súbditos al transferirle su espada, era igual que un soldado entregándole un poco de su fuerza, de su coraje, de su valor, le estaba entregando su propia vida. Ella veía como el guerrero rubio seguía caminando hacia el frente, sin retroceder, sin mirar atrás, sin temer a pisar equivocadamente en un camino que no podía ver. En su rostro, siempre había una sonrisa que compartía con todos los demás, que lo seguían a sus espaldas, no, que estaban a su lado para apoyarlo. Con un grito de guerra, el soldado se enfrenta a la última fila enemiga, usando muchas armas en el proceso, escuchando las palabras de aliento o simplemente una enorme sonrisa de sus compañeros. Era defendido cuando no podía hacerlo y defendía a cualquiera que se encontraba en peligro.
Ayudaba a levantar a cualquiera que caía al suelo cansado o a veces era todo lo contrario, le ayudaban a levantarse. La legión finalmente se encontró con los arqueros, que retrocedían con miedo al ver cómo aquel ejército indomable había logrado lo imposible. Incluso así, usaron sus arcos para apuntar a cualquiera que se le enfrentase. Los soldados se detuvieron cuando vieron como todas las rocas empezaban a dirigirse rápidamente debajo de los arqueros, los cuales parecían muy impresionados también. Con la reunión de los restos de sus enemigos rocosos, se formó un enorme y colosal gigante, el cual dentro de él estaban los arqueros protegidos los cuales apuntaban desde la altura. Sin temer, todos parecían intentar subir por sus piernas, escalando la pared de piedra en busca de destruirlo. A pesar de verse como hormigas, eran lo suficientemente capaces como para hacer retroceder al gigante. El rubio por otro lado, estaba en el aire a punto de caer sobre el abdomen, pero antes, sujetó uno de los arcos que se encontraba en el aire, lanzado hacia él por uno de sus compañeros. Lo tensó el arco lo máximo que podía y lo usó para dispararle una flecha cargada lo suficientemente poderosa como para hacer retroceder al gigante por la destrucción de una parte de su rostro. Cayó en el abdomen y tiró el arco destrozado a un lado de él, continuando su camino hasta alcanzar la cabeza de su colosal enemigo. Artoria veía a lo lejos, como parecían estar ganando una batalla que de por sí ya era imposible de ganar. Su corazón latía con fuerza, repleta de esa determinación que todos sus súbditos parecían reacios a abandonar. Con una mano en su pecho, sujeto con fuerza intentando calmar aquella sensación de emoción que la embriagaba para luchar junto a los suyos. ¿Y qué? Ve, fue el susurro que se dijo para luego tener una pequeña sonrisa en su rostro. Tomando con fuerza las riendas de su caballo, galopa rápidamente en dirección hacia el enorme golem, dispuesta también a dar su vida por la victoria. El rubio por otra parte, veía con sus ojos azules como todos parecían estar retrocediendo al ver caer al golem. Estaba en el aire para evitar que la caída del golem le hiciera daño, pero ahora, era blanco fácil para todos los arqueros que aún seguían vivos dentro del coloso de roca. Usando ambas armas, bloqueaba cada flecha con una maestría casi divina, con una destreza que parecía salir de un sueño loco. A veces algún disparo lograba rozar su piel, dejando heridas alrededor de todo su cuerpo. Sin embargo, esto nunca logró detenerlo. Todos los guerreros vieron admirados como su rey finalmente se hacía presente, sobrepasando a todos y cada uno que veía al monstruo de roca en el suelo y su figura resplandeciente, defendiéndose de los miles de flechas en contra de él. Mientras tanto, el rubio finalmente cayó bajo la andada de flechas, que logró destruir ambas espadas en sus manos, dejándolo vulnerable y sin ninguna arma para dar el golpe final. El rey finalmente llegó al frente y sujetando el arma más poderosa de cualquier arsenal en el mundo y la lanza con toda la fuerza que tenía a aquel soldado dorado que caía del cielo. Aquella arma surcó los cielos en búsqueda de su objetivo quedando a centímetros de él. Los ojos azulados veían con admiración la espada sagrada bañada en una luz celestial, esperando que la tomase. Al sujetarla con sus manos, por un momento, pudo ver al rey que le entregaba su arma, asintiéndole con la cabeza para regresar su mirada a su enemigo. Like, H.R. B. Héroe. Susurró la mujer, teniendo algunas lágrimas en su rostro, viendo al verdadero héroe empuñar su santa espada, sus sueños, su esperanza para que le mostrara un nuevo mañana. Todos los soldados imitaron a su rey, levantando su escudo o arma que tuviera a la mano, mirando a aquel héroe dorado que sobrevolaba el cielo empuñando un arma divina. Y que... fue el grito colectivo de todos, el grito de apoyo hacia aquel que pudo mostrarles por un par de minutos, el camino hacia la salvación. Aquel héroe, levantó el arma sobre su cabeza, apuñándola para caer en el corazón del gigante, respondiendo al apoyo de todos con un grito determinado, dispuesto para acabar con todo el caos. Finalmente, el cometa dorado cae sobre el golem, bajo la aclamación de miles de sus camaradas a por la victoria, terminando en una gran explosión que consume por completo todo el campo de batalla, imposibilitando la vista desde cualquier dirección posible. Durante un par de segundos, una enorme neblina de polvo y algo de rocas nublaron la vista de todos los presentes. Algunos soldados incluso, estaban en el suelo, mirando mareados el cielo. Otros en cambio, tos en polvo e inclusive pedazos pequeños de rocas, que tal vez tragaron por la explosión que hace unos segundos se produjo. Finalmente, todos se dieron cuenta de que faltaba uno y corrieron apresuradamente para buscarlo en el sitio de la caída o colisión.
Estuvieron buscándolo un buen rato, hasta que el sonido de un par de rocas cayéndose junto a un quejido de dolor fue escuchado por la gran mayoría, que se acercó para ver a su héroe. Este estaba cubierto de pequeñas rocas, teniendo una expresión cansada en su rostro, mirando el cielo con una pequeña sonrisa. El primer rostro que ve, en el de su rey, el cual se había bajado de su caballo y sacaba las rocas de su cuerpo. Anda, siempre quise conocerle, y terminé teniendo su espada. Se rió lentamente, para luego toser con algo de dificultad. Antes que Artoria dijera algo, uno de sus brazos se levanta, enseñándole su arma que la convirtió en rey. Creo que esto es suyo, gracias por prestármela un rato. Se rió nuevamente entregándole su arma a una conmocionada adolescente. ¿Sabe? Cuando limpié su habitación por primera vez, pensé que se trataba de una broma, en realidad es una niña. Siguió burlándose, incluso cuando estaba tan cansado. Artoria se sorprendió al escuchar esa oración. Aquel héroe que lideró a todos cuando lo único que quedaba era la desesperación, no era un guerrero, era el aseador de su habitación. Espero que me dé un par de días libres por esto, necesitaré un par de monedas más en mi salario también, deliró el rubio mirando al cielo. Ay, asegúrese de guardar su ropa interior dentro de su armario, me haría un gran favor. Sus palabras llenaron de vergüenza al rey, ya que sus mejillas se sonrojaron profundamente. Mi nombre es Naruto, y, es un gusto haber luchado junto a usted, dijo lentamente para cerrar los ojos, siempre con la misma sonrisa en su rostro. Abre los ojos, pidió el rey, sacudiéndole lentamente. Oye, pidió nuevamente, ahora sacudiéndole con más fuerza. Levántate. Gritó con un poco de miedo, al ver que posiblemente aquel soldado había muerto. Todos los soldados a su alrededor tenían las miradas gachas, al ver cómo su rey veía al guerrero dorado morir frente a ella, diciendo sus últimas palabras. Por favor, despierta, pidió de nuevo, con una cara amargada en su infantil rostro. No te mueras, pidió nuevamente, ahora luciendo un poco desesperada al verlo morir. Despierta. No estoy muerto, maldición. Aquel grito detuvo su lloriqueo e hizo que volviera su mirada al rostro del rubio nuevamente. Estaba despierto, bueno, ligeramente despierto, pero sí algo molesto. Solo quiero dormir. Estoy cansado. Eso es todo. Finalizó el rubio, cerrando los ojos nuevamente, para luego tener una sonrisa en su rostro, simulando que había fallecido. Ella no entendía si esto era una de sus bromas o realmente estaba cansado. Naruto abrió uno de sus ojos al escuchar una pequeña risa infantil. Por unos momentos, vio a su rey reír entre dientes para luego reírse a carcajadas. No sabía si tenía que reírse también, pero estaba tan cansado que simplemente se quedó observando. La risa rápidamente se volvió triste, para luego escuchar un lloriqueo, posiblemente ahora asustada al haber tenido que pasar por algo tan horrible. Oí, no tienes que llorar. Estoy vivo todavía, estoy vivo. Intentó hacerle entender, mientras movía sus brazos, que era lo único realmente que podía mover por ahora. Aún así, la adolescente no dejó de llorar, o incluso gritar con ira en algunas situaciones. Sintiendo que el peligro había pasado, fue capaz de mostrar todos sus sentimientos reprimidos. A su alrededor, había soldados que estaban sentados en el suelo, riendo junto a sus camaradas el haber triunfado, incluso cuando todo parecía perdido. Los lloriqueos de su rey solo aumentaron sus risas, contentos de saber que ahora estaban fuera de peligro, con una historia que siempre van a recordar en sus memorias y, sobre todo, que guardarán en sus corazones por el resto de su vida. ¿Qué clase de final es este? Ayúdenme, estúpidos. Necesito ayuda médica. Y el rey no deja de llorar. Este fue el inicio de una leyenda, del cual nunca se ha sabido y fue olvidada por la historia, pero sobrevivió en el corazón de las personas incluso después de muertas. No fue el héroe en sí, sino de verlos a todos colaborando y ayudándose los unos a los otros para poder hacer un milagro en realidad. Aunque la mayoría no lo sabe, este es el origen de uno de los héroes más olvidados de todo el mundo, la historia de aquel que añoraba ser héroe. No estoy bromeando, necesito ayuda. Desde entonces, cada niño que vivió con aquel cuento del héroe dorado, tuvo el sueño de ser como él y logró colocar un granito de arena al intentar lograr uno de esos milagros. Su leyenda olvidada, el mito que nunca contó con protagonista, pero que narra la historia de un hombre que portaba infinitas espadas. Ayúdenme. Así es, este fue el origen, este fue el inicio, la primera y única vez donde se pudo ver al verdadero héroe en acción, al héroe de héroes, modelo para todos aquellos que seguían con ese mismo ideal de ser como él. Solo aquellos con aquella determinación en sus corazones, podían despertar el poder de aquella leyenda y revivir aquel mito. Las alas de la leyenda se abren, traspasando el tiempo y el espacio. Resplandece ferozmente la llamada de la pasión en los corazones que se encuentran alrededor de él.
Sus manos brillan gracias al sueño de todos sus amigos reunidos en uno solo. Pasado, presente y futuro, sus camaradas sostienen y gritan con una sonrisa a medida que se acerca la hora final. Él lleva los corazones de todos en sus manos, empuña con fiereza el sueño y la esperanza de todos sus amigos, liderándolos para lograr lo imposible una vez más. Hoy todos ellos son los protagonistas. Sus corazones y ardientes emociones blandidos en una aventura que se expande más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Para demostrar que la leyenda no es un simple sueño. Ahora, el héroe invicto grita junto a sus cámaras, el nombre del milagro que sostiene en sus manos. Su nombre es Unlimited Blade Works. Eso es todo, me encanta. Para mí fue la perfección, no sé de dónde Kaki para esto, pero simplemente dio en el clavo. La canción ayudó más de los que ustedes creen, así que si no la escucharon mientras leían, sugiero que lo vuelvan a hacer, pero esta vez con el host. Comenten qué les pareció, aunque ustedes no lo sepan, apreciaría mucho sus opiniones. Sé que es corto, ¿vale? Pero creo haber puesto todo de mí en este capítulo, que ni siquiera es canónico. Comenten, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente entrega de este fic. V.